esta clase vamos a aprender cómo podemos transformar el punto de pivote de un objeto, es decir, el punto de rotación en base al que un objeto se rota, se mueve o se escala. Y luego vamos a ver qué otros métodos de selección tengo y cómo puedo utilizar esos puntos de pivote para obtener distintos métodos de desplazamiento, transformación de los objetos dentro de la escena. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir el archivo de la clase, en este caso estoy en el archivo de inicio, voy a maximizar mi vista de trabajo presionando Alt W y voy a empezar a trabajar con esta caja. La selecciono y presiono Z para hacer zoom sobre ella. Puedo aislarla presionando clic derecho y la opción de Isolate para aislar esa opción, aislar esa caja y poder trabajar únicamente sobre ella, o también el botón que está justo aquí en la parte inferior. Esto me permite aislar un objeto y salir de ese modo aislado. Este también es otra opción de entrar al Isolate Mode. Entonces básicamente lo que quiero ahora es cambiar el punto de pivote. Por ejemplo, en esta caja quiero poner el punto de pivote en esta esquina. Y por defecto en las cajas el punto de pivote se hace en el centro. En la tetera también se hace en el centro de la base. Entonces vamos a cambiar el punto de pivote. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la tercera pestaña donde se indica jerarquía. Y aquí puedo elegir afectar el punto de pivote. Entonces ahora yo puedo mover la posición de ese punto de pivote del objeto y trasladarlo a otro lugar. Si lo quiero mover con precisión y lo quiero ubicar en esta esquina, vamos a encender el snapping de precisión, clic derecho y confirmar que estamos en modo vértice. Me voy a apoyar en el snapping justo de este objeto y lo voy a trasladar desde acá hasta la esquina. De esta forma puedo poner el punto de rotación de ese objeto justo allí. Ahora, cada vez que yo vaya a mover, rotar o escalar el objeto, yo lo voy a rotar en base a ese punto de pivote, lo voy a mover en base a ese punto de pivote y se va a escalar también en base a ese punto de pivote. Vamos a hacer lo mismo o vamos a comprobar que también lo podemos hacer de otra forma. Por ejemplo, siguiendo en esta pestaña de jerarquía, vamos a ver otra opción. En el ejemplo anterior habíamos visto afectar punto de pivote y ya sabemos que lo puedo poner en cualquier punto. De hecho, utilizando el snapping lo puedo poner en un midpoint, en un endpoint, en un vértice, en un centro, etc. Pero en lugar de afectar el punto de pivote ahora, ¿qué tal si afectamos el objeto? En lugar de mover ahora el punto de pivote, ahora lo que voy es a mover el objeto. Entonces puedo apagar el snapping y desplazar el objeto en este eje, por ejemplo, a esta distancia, y puedo poner el eje en esta distancia para acercar el punto de pivote y ponerlo cerca de la esquina. En este caso no lo estoy haciendo con precisión, pero podemos ver que es otra opción. El punto de pivote siempre se mantuvo intacto, se mantuvo en la misma posición y lo que estoy es afectando el objeto nada más. Por supuesto, y como muchas de las herramientas dentro de 3D Max, todo esto se hace más complejo si empezamos a revisar un montón de cosas que tenemos en opciones para jerarquía. Pero para mantener esto simple, porque es un curso introductorio, quiero que veamos otra opción. Por ejemplo, esta caja sigue manteniéndose un punto de pivote original. Voy a afectar su punto de pivote y lo voy a sacar de la caja. En este caso ahora yo voy a mover, rotar y escalar la caja en una posición externa a su masa o a su volumen. Ok, pero asumamos que ya yo no quiero el punto de pivote allí, yo lo quiero mover o lo quiero colocar en otra posición. Entonces afecto el punto de pivote y lo quiero regresar a la masa, yo lo puedo centrar al objetivo. Y ahora el punto de pivote se centra dentro del volumen del objeto. También puedo alinear el punto de pivote a un objeto, por ejemplo, lo puedo alinear por acá y lo puedo elegir que se alinee con respecto a este. Y apago el punto de pivote y ahora cuando roto el objeto, perdón, en este caso sería ya, perdón, afectar el punto de pivote y alinearlo con el objeto para que quede perfectamente alineado acá. Después podemos alinear este punto de pivote y colocarlo con otro objeto, pero esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de alineación de objetos, ¿ok? Así que no me quiero adelantar a esa clase. Entonces ya sabemos que afectar el punto de pivote y en caso de que yo lo dañe, por ejemplo, fíjense que yo lo voy a mover ahorita hacia arriba, lo voy a dejar allá arriba y ahora voy a rotar el objeto, lo voy a poner de este modo. De esta forma, el punto de pivote ha cambiado, pero recuerden que si me voy a modo local, todavía puedo recordar en la memoria el punto de pivote original de este objeto. Entonces, yo puedo afectar su punto de pivote y puedo decirle, mira, quiero que te centres en el objeto. Entonces, de esta forma, él se centra, pero mantiene una alineación original con respecto a la rotación que le di originalmente. Pero si quiero que además se centre, pero que ahora respete el UCS o la alineación del universo del 3D Max, entonces yo puedo seleccionar la opción alinear con el mundo. Y no solo está en el centro de la masa, sino que ahora está alineado con respecto al resto de las posiciones
dentro de 3D Max. Entonces de esta forma podemos cambiar los puntos de pivote de cualquier objeto según lo que necesitemos para poder tener más flexibilidad y transformación dentro de la escena. Lo que quiero mostrarles ahora es cómo afectan estos puntos de pivote al comportamiento de cuando estamos seleccionando varios objetos. Entonces voy a salir de esta vista, voy a presionar Z para hacer zoom sobre ella. De hecho voy a hacer zoom extend en todas las vistas para poderme acercar en todas al mismo tiempo. Ok, sería zoom extend. Perfecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar y rotar. Me voy a ir a la vista tope, voy a hacer clic aquí, voy a empezar a desplazar porque voy a trabajar acá y les voy a enseñar cómo funciona. Vamos a trabajar con esto que se llama acá, que se llaman los centros de pivote. Entonces, si yo selecciono todos los objetos, de hecho, mentira, voy a entrar primero en rotación, voy a seleccionar un objeto y pueden ver que yo puedo seleccionar el objeto y lo estoy rotando en base a su punto de pivote original. Y eso es porque estoy en este modo, usar punto de pivote o usar Pivot Point Center, que use el centro como punto de pivote para cualquier giro que yo vaya a hacer. Va a ocurrir algo distinto si yo selecciono todos los objetos. Quiero que se fijen en el icono y cuando selecciono todos los objetos, el icono ha cambiado. Y es que el icono ha tomado otro comportamiento. Si yo presiono el punto de pivote del centro, pueden ver que tengo tres distintos comportamientos. El primero es el Use Pivot Point Center. El segundo sería Use Selection Center y el tercero sería usar Transformate Coordinate Center. Entonces vamos a ver, voy a dejarlo otra vez por defecto en el primero y voy a irme a rotar y cuando selecciono todos los objetos inmediatamente entro al segundo punto de referencia. Entonces aquí ya yo puedo rotar los objetos en base a un punto central. ¿Ok? Porque según esta selección, estoy utilizando un centro en común de todos estos objetos para rotar. Yo también podría seleccionar, por ejemplo, rotar en modo local y ahora podría rotar en modo local cada objeto. Y cada vez que posa el mouse sobre un objeto, el gizmo se va a refrescar, vamos a hacer que se refresque un poco, en caso de que yo quiera rotar en base a otro objeto. Por ejemplo, quiero rotar en base a este o en base a esta caja. ¿Ok? Entonces voy a cambiar el modo local y me voy a quedar en modo view para que veamos otras cosas que podemos hacer con los puntos o con los centros de pivote. Por ejemplo, si en lugar de utilizar esta opción lo mantengo presionado y regreso a la primera opción, ahora todos los objetos también se van a mover en base a su punto de pivote. Y quiero que se fijen muy bien en que las cajas que he modificado están rotando en base a su nuevo punto de pivote. Por ejemplo, esta caja está rotando en base a este. De hecho, hay una pequeña sombra gris que me dice cuál es el UCS de cada objeto mientras lo estoy rotando. De esta forma, voy a tener un comportamiento distinto de todos los objetos dentro de la escena. Y ya para terminar esta clase, quiero que utilicemos el siguiente punto de configuración de punto de pivote de centro, que es el último. Sería Use Transform Coordinate Center. Y una vez que lo activo y empiezo a rotar, no voy a ver ninguna diferencia. Es como si estuviese rotando en base a un punto central. Pero es que cada vez que seleccionan esta tercera opción, sí o sí, tienen que limitar el uso del UCS o del sistema de rotación o el sistema de coordenadas. Por ejemplo, por defecto está en View, pero si yo coloco, por ejemplo, aquí World, me voy a ir al punto de pivote del centro del universo. Ven que el pivote se ha centrado justo acá. Voy a apagar el grid para que vean que está en el centro, pero si lo enciendo, está justo en el centro de estas líneas negras y entonces ahora yo me voy a poder rotar en base al centro del universo, por ejemplo. ¿O qué tal si yo quiero que todos los objetos roten en base al punto de pivote de un objeto en particular? Entonces, de esta forma, para hacerlo, tengo que seleccionar una opción muy interesante que puede llegar a serles muy útil, que se llama Pick. En el momento que selecciono Pick, el 3D Max me está indicando a mí que seleccione el objeto en base al cual todos los demás objetos en esta selección van a rotar. Yo voy a seleccionar esta tetera, por ejemplo, y pueden ver que ahora todo está rotando en base a la tetera. Pero ¿qué pasa si lo quiero cambiar y en lugar de utilizar esto, quiero seleccionar uno nuevo? Quizás esta caja que tiene el punto de pivote justo acá en esta esquina. Entonces ahora yo puedo rotar todo este objeto en base a ese punto de pivote de la caja, lo pueden ver acá en la esquina inferior derecha del viewport, o puedo rotar en otras direcciones también en base a ese punto de pivote.
Lo interesante de esto, y es un consejo, esto es muy muy importante, siempre que utilicen la tercera opción, tienen que estar indicando qué es lo que quieren o en base a qué quieren rotar. Otra cosa muy interesante del pick es que le va a recordar las últimas selecciones que han hecho para rotar objetos. Entonces, si yo puedo regresar a la tetera, por ejemplo, y sigo rotando en base a la tetera, pero si quiero regresar otra vez a la caja, puedo ir a la caja y ahora puedo rotar en base a la caja. Entonces, de esta forma hemos aprendido cómo afectan los puntos de pivote, cómo los podemos modificar dentro de un objeto y además cómo funcionan en conjunto cuando estamos rotando. Si se pueden ver, o como pueden ver, hemos ido avanzando en cada una de las opciones de esta barra. Vamos a ir avanzando y profundizando un poquito más hasta que lleguemos a las opciones finales para terminar con esta primera unidad. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego. Antes de que termine este video, no olvides suscribirte en la parte de abajo utilizando la opción para suscribirte. También no olvides revisar más cursos gratuitos dentro de Gov3 Studio en el área de cursos gratuitos o cursos especializados con tu cuenta pro mensual o anual para que puedas ver cursos y especializarte. Esto es todo por este video. Ahora sí, un abrazo, hasta luego.